4 minutos pasaron de las 6 de la tarde, equipo completo en recinto como nunca. ¿Viste? Muy bienvenido, Santi. Muchas gracias, Nachito. Qué feo esto, porque ya me están como tildando que llego tarde, siempre. Es el momento botón del programa. Pero Santi, no es que nosotros lo querramos hacer, vos te esforzás y te esmerás. Es cierto. Vamos a tratar en lo que viene si quieren. Después sacamos los trapitos. Veo que trajiste un montón de anotaciones, me encanta. Día complicado y cargado. Tema de la CNB y el impacto en el mercado, de la modificación que tiene que ver con los fondos comunes de inversión. Vamos a estar hablando de lo que tiene que ver también con Volkswagen. Sí. Volkswagen a nivel internacional hizo Terrible. una pequeña... La embarré, dijo el CEO. Esa fue la frase. Ops. Perdón, me equivoqué. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, vamos a estar hablando de eso y el impacto que tuvo en la acción que... 3 días posterior de conocimiento de público de esta noticia que tiene que ver con Volkswagen, con algunos datos falseados, más de 30% cayó. De una acción que tiene un peso específico en el mercado bastante grande. Ahora vamos a hablar de las proyecciones políticas, como siempre hablamos de que el driver de este año es el driver político en el mercado local al menos, de cuánto impactan las decisiones políticas en las cotizaciones. Nunca mejor visto esto que con lo de la CNB, por ejemplo, ahora. Así que vamos a hablar con Mariel Fornoni. Ella es titular de Management & Fit, una de las encuestadoras más serias del país, así que nos va a estar dando los pronósticos, las proyecciones que hay al respecto. Mariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos que nos cuentes, primero y principal, cuáles son los últimos datos que tenés respecto de las presidenciales y qué tendencia se puede trazar, si es que hay alguna. Sí, bueno, la verdad es que los datos, digamos, por lo menos de las 2 encuestas posteriores que nosotros hicimos, posteriores a las PASO, no dan resultados muy diferentes a los números obtenidos por cada candidato en la PASO, ¿no? Lo que sí muestra es que tanto Macri como Massa contienen gran parte de los votos de sus aliados en la interna, que bueno, que ahora ya no son candidatos, lo cual a priori no era trasladable tan fácilmente. Y por eso es que hoy nosotros tenemos una diferencia que en números redondos está rozando el 40, 30 y 20, ¿no? Esto se viene manteniendo en las 2 últimas mediciones, nosotros estamos midiendo ahora, vamos a ver si hay alguna diferencia, pero bueno, un poco lo que nos dejaron las pasos fue que los 3 candidatos tuvieron oportunidad de festejar, pero ninguno quedó tranquilo, ¿no? Porque Scioli todavía le faltaba para llegar a esta diferencia de 10 puntos, Macri porque también justamente le faltaba llegar y Massa porque tenía que crecer mucho para poder entrar en el balotaje, ¿no? Entonces, más allá de la victoria aparente de todos los candidatos, todos quedaron preocupados y eso es un poco lo que se ve hoy, ¿no? Totalmente. Una campaña que comenzó el viernes, técnicamente, ¿no? Y formalmente, y que no tiene todavía mucho contenido, ¿no? Más allá, bueno, de que esta semana vimos en 2 teatros de la calle Corrientes, por un lado los equipos de Massa, por otro lado las propuestas económicas de Scioli, pero bueno, todavía no hay como mucho ambiente de campaña, ¿no? La gente quedó un poco con los de las PASO y todavía ahí está la cosa. Ahora, Mariela, hablábamos, ayer me comentabas un poco de lo que era el purismo pro, yo te hacía la pregunta de si le podía estar pasando un poco de factura, hablábamos de la no designación de Reutemann a la vicepresidencia en una fórmula más federal que la que cuenta el PRO, hablábamos de haber perdido por apenas puntitos las elecciones en Santa Fe, y esto, saber cómo lo afectó en la recta final. ¿Vos ves que hay un impacto? ¿Se puede medir en números? Sí, bueno, estas cosas a veces son difíciles de medir antes y después, ¿no? Porque qué hubiera pasado si hubiera pasado tal cosa. La verdad que medirlo con el diario del día después es complicado, ¿no? Ahora es fácil decir, bueno, si hubieran hecho esto, hubieran hecho aquello. La verdad que es cierto que a veces tratar de que todo entre dentro de un mismo espacio es complicado, porque había posiciones muy reconciliables, ¿no?, entre los distintos espacios. Pero bueno, también es cierto que quedó una fórmula muy endogámica, muy de la ciudad, y eso, bueno, en eso yo creo que un error fue sí no haber incorporado a Reutemann en la candidatura a vicepresidente, porque de alguna manera eso hubiera hecho que seguramente por los pocos votos que hubo de diferencia entre el CEL y el socialismo, Cambiemos hubiera ganado la provincia de Santa Fe, y ya desde el espíritu, desde el clima y demás, eso es otra cosa. Habiendo ganado Capital, habiendo ganado Santa Fe, bueno, era otra cuestión, ¿no? Pero bueno, las cosas ya están dadas de esta forma.
y ahora cada espacio tendrá que ver cómo remonta sus campañas con lo que tiene, ¿no? También el oficialismo, si tuviera un candidato más con menos nivel de rechazo en la provincia de Buenos Aires, seguramente tendría el camino más allanado para llegar hoy a la presidencia, ¿no? Seguramente. Si el candidato hubiera sido Randazzo, ni hablar, y en todo caso igual si hubiera sido Julián Domínguez. Y sin embargo, bueno, eso no se dio. O sea, cada uno tendrá que lidiar con sus fortalezas y sus debilidades en la situación actual. Mariel, y con respecto a esto que vos decías que, bueno, tienen que estar jugando en este momento de campaña, cada uno con lo que tiene. ¿Te parece que puede llegar a cambiar los números este debate presidencial que al final no fue, que Scioli se baja, pero es el que dentro de los que mejores mide? ¿Esto le puede bajar un poco de números o no? Mira, la verdad, bueno, esto también es difícil, ¿no? Es una especulación lo que totalmente, yo puedo decir. exacto. Seguramente también lo que es cierto es que el segmento de votantes del oficialismo es más inelástico a este tipo de cosas que otro segmento, ¿no? Si Macri o Massa se negaran a debatir, quizás ese segmento opositor hoy es como más elástico a este tipo de cosas y quizás sí le impactaría más fuerte. La verdad que dentro de los votantes del Frente para la Victoria, que de alguna manera quieren continuidad pero con un cierto cambio de estilo y demás, la verdad que estos temas no pesan tanto. Okay. Pero bueno, también hay que ver qué es lo que termina sucediendo, ¿no? Acá la verdad que es un tema cultural el tema del debate, no tenemos una cultura instalada y la verdad que debería hacerse y todos deberíamos prestar atención en esto que pasa en los debates. Por ahí más como cultura que como ley. Empezar, ¿no? Sí, a ver, muchas veces en realidad debería ser algo, creo yo, que surja de los propios candidatos, ¿no? Pero bueno, muchas veces si esto no pasa hay que acudir a la ley, pero también debería el público, ¿no? Incluso acostumbrarse a exigir a los candidatos que esto pase, porque, bueno, uno lo ve en otros países, pero también lo ve acá, que cuando hay debates, la verdad que el nivel, el rating, ¿no?, de los propios debates, uno se da cuenta que es bajísimo y que terminan definiendo mucho, y bueno, y es un círculo, ¿no? Entonces por eso los candidatos no van a debatir y por eso... Pero bueno, me parece que sí sería un tema, me parece que hay muchos temas pendientes en términos de lo que fue la reforma de la ley electoral y de la transparencia y los sistemas de votación de rever de aquí en adelante, ¿no? Mariel Santiago. Y uno de esos temas es el debate. Sí. Discúlpame, Mariel Santiago te habla. No. Yo lo que estuve viendo el último mes prácticamente es que si vos pusieras puntos a favor en cada uno de los candidatos, el Frente para la Victoria tuvo ese espaldarazo en la ONU con respecto a los fondos buitre, sí, recuperó Tucumán, sí, y ganó en Chaco. Digo, sí, todos estos tildes inclinarían la balanza a que el resto de los candidatos no tuvo más que hacer campaña, no hubo grandes hitos que marcaran la agenda, digamos. Hoy, esta historia con la CNB, que es lo que nos preocupa un poco a nosotros acá en la bolsa, sí. ¿Cómo verías que paguen en pesos esta historia de especificar las deudas del gobierno utilizando el nuevo Código Civil? ¿Eso sería nuevamente el cajón de Herminio para el Frente para la Victoria? ¿Lo ves de esa manera? Mira, yo evidentemente en un segmento, volvemos a lo mismo, en un segmento de la población eso impacta fuertemente. En la mayor parte de la población no tienen ni la menor idea de qué es lo que de qué se trata esto, ¿no? Es un poco cuando se hablaba hace hace un par de meses, no 2 o 3, hace mucho más, de los holdouts. La verdad que era un tema que todo el mundo lo repetía y que sabía que la Argentina estaba en algún problema porque algo le pasaba con esto de los holdouts, pero la verdad que era muy proporcionalmente, a veces a uno lo que le pasa es que como está en un círculo, digamos, donde los temas, este tema, por ejemplo, puede ser importante, le parece que todo el mundo habla de esto, y la verdad que en general son temas absolutamente ajenos al común de la gente. Entonces, unos, no sé, a priori yo diría que hubo muchos temas con los cuales uno pensaba que iba a tener un impacto o un nivel de conocimiento muy fuerte en la población
y sin embargo la verdad que no lo tenía, ¿no? Porque el común de la gente tiene como otras preocupaciones, que sí puede tener una preocupación, tiene preocupaciones por el tema del desempleo, de la inseguridad, pero me parece que estos temas son como muy puntuales que seguramente van a impactarle a toda la población de alguna u otra medida, seguramente, pero en el común de los votantes, la verdad que son temas de absoluto desconocimiento. Totalmente, pero ten en cuenta que hemos llevado al llano y al hombre de a pie el eslogan de Patria Buitre, llevado a las canchas de fútbol. O sea, el Patria Buitres y un éxito en la ONU diciendo no voy a pagar lo que me exige y no me voy a someter al que tiene mayor poder adquisitivo, creo que eso sí puede haber marcado un poco la agenda, como decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien o se están haciendo las cosas bien y lo que estamos tratando de hacer es no pagar algo que no corresponde. Sí, bueno, evidentemente, claro, bajado al lenguaje común, en esa circunstancia, la verdad es que parte de la recuperación del gobierno, en términos de imagen, en términos de aprobación de gestión e incluso de resultados de elecciones, que este año, a comienzos del 2015, fue superior creció en proporción a la del 2014, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con pensar, bueno, la verdad que las expectativas en relación a la economía eran muy, muy malas, y se hablaba incluso en algún momento en el 2014 de que no se sabía cómo la presidenta iba a llegar a fin de ese año. Exacto. Y lo que te dice el común de la gente es, yo no sé si habrán utilizado métodos heterodoxos, ortodoxos o lo que sea, pero parecía que nos comían los buitres y al final no pasó nada, o parecía que, y en definitiva, el gobierno lo solucionó de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, eso por ahí es lo que les llega al común de la gente en torno a estos temas. Clarísimo. Mariela, aprovecho junto con agradecerte por el tiempo de hacerte la última consulta, y es, ¿Massa está capitalizando ese lugar? ¿Va a ser el gran elector, dada los votos que tiene cada uno de los candidatos con mayores aspiraciones, el caso de Scioli y Macri? Y otra cosa es, ¿por qué o a qué se debe ese repunte final de Massa? Bueno, Massa creció en términos de imagen, después de las PASO hasta ahora es el candidato que más creció. Creo que también puede tener que ver con que, uno sabe que en la recta final el que se equivoca pierde, ¿no? Entonces los dos primeros candidatos tienen mucho miedo de equivocarse y eso a veces te lleva como a la inacción. Massa, que tal vez estaba un poco más relajado porque no estaba peleando ese primero o segundo lugar, se animó a más. Se animó a proponer, se animó a mostrar equipos, y bueno, y en parte eso la gente lo premió. Eso le permitió crecer en términos de haber contenido gran parte del voto de la Sota, que no era un voto menor, porque eran 6,5 puntos, y a priori uno hubiera pensado que se hubiera ido más con Macri que quedarse con Massa. También evitó la diáspora, o sea, evitó una mayor polarización. Entonces, ese es el mérito, digamos, principal de Massa en este último tiempo. Si le va a alcanzar o no en 30 días para entrar en el segundo lugar, la verdad que no se sabe. Pero después, hoy nosotros no tenemos una estructura de partidos, digamos, que donde la gente tenga una afectación partidaria tal que sigue lo que dice un partido u otro. La verdad que la gente después termina definiendo como quiere, ¿no? Por oficialismo, por oposición, por continuidad, por cambio, toma la decisión independientemente de lo que, de la decisión que tome el dirigente, porque la verdad es que hoy la gente sigue como liderazgos más coyunturales, pero no necesariamente, digamos, tiene una disciplina partidaria, y bueno, y eso lo vimos claramente lo que pasó en la elección en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Totalmente, Mari, te agradecemos mucho por el tiempo y por la entrevista. No, por favor, a ustedes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Ahí pasaba Mariel Fornoni, ella es titular de Management and Fit, una de las encuestadoras más consultadas por los medios, sobre todo en esta época. Santi, ¿vos querías decir algo respecto de por qué Massa creció? No, era un chiste muy bueno. Seguro que no lo querés. Te lo puedo decir, vos sabés que yo no tengo ningún reparo. Massa creció por la levadura, te puse. Era muy bueno. El análisis de Santi no lo podemos dejar pasar. Que come la prueba, por favor. Y sí, es bueno. Escondido atrás de la mesa de operaciones. Claro, te lo festejaste vos solo. Y sí, si ustedes no me festejaron ninguno, no yo también, problema. Yo te apruebo. Gracias, Vale. De nada. Fantástico, manos arriba de todo el equipo
16 minutos pasaron de las 6 de la tarde, se nos fue el primer bloque en un día en que el Papa continúa con su gira histórica, primero por Cuba, ahora en Washington, y habló fuertemente contra la pederastía, así que habrá que seguir el discurso. Vamos con algo de música y enseguida volvemos. 23 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires, sigue la llovizna, 15 grados, bastante fresca, humedad del 88%, vientos de 32 kilómetros por hora. ¿Qué es eso abajo? Ay, ¿cuándo llega la primavera? Esto no es primavera. Bueno, el primer reclamo de la jornada. Claro. Error 404, primavera not found. Terminemos con las cosas que no interesan. Vamos con los reclamos que importan. Dejate de fondos buitres y cosas. ¿Qué onda con la primavera, viejo? Claro, tal cual. Decía que esta no es la primavera, esta es la prima Berta. No se le parece. En el humor de Santi haciendo escuela. Bueno, no se le parece. Repitamos la cortina musical Free Fallen. Creo que seguimos si la caída libre. Si a vos te gustan las estadísticas, sacás estadísticas, los días de primavera por lo general llovió. Está bien, pero esto Mandá no se CNB, diga, me dice sigue. que es mejor que esto. Nos vamos a divertir más hablando de la CNB que de esto. Pero vamos primero con la tecnología porque hoy es el día de la inteligencia artificial de la mano de Alex Herrero. Voy a tirar algo que no vimos hasta ahora, pero que vamos a meter un poquitito probablemente cada programa. Y les dejo picando algo. A ver, la inteligencia artificial, nosotros todos escuchábamos de cosas locas a futuro, ciencia ficción, bla, bla. Pero ahora llegamos a tener que configurar una inteligencia artificial. ¿Qué significa? Con los autos robóticos que están saliendo, y no te estoy diciendo que están saliendo el año que viene, hay lugares donde ya están funcionando. El tuyo es bastante robótico, Santi. Sí. ¿El chofer o el auto? No, tiene como 3 equipos Tiene adentro. 3 butacas para 3 tripulantes. 3 butacas de menores. bebé. Muy lindo. ¿Entrás ahí? No, yo la El dejo pasar asientito por le queda un rato. toque chico. Más adelante, más adelante. Y entonces, ok, genial. Hay que configurarlos a los autos. Y dentro de esa configuración viene algo que te va a gustar, Emi. Viene la configuración de ética. ¿Cómo configuras un auto para que sea ético y sus decisiones sean éticas? ¿En qué sentido? Estaba leyendo el otro día un muy bonito artículo. El auto. Claro. No me acepta a mí el auto, Claro. disculpe. Bájese. Pero tipo mandamiento. No rebasarás al auto de... Bueno, pero... Ah, y ahí mira, empezamos, La típica empezamos. porteñada, ¿viste? Que te pasan por donde no deben. Bueno, No. y ahí empezamos. ¿Debe tu coche autónomo matarte si así salva vida de más personas? Opa. Hay una película, ¿no? Que es Qué eso, que para filantrópico. salvar a una persona, a una nena. Bueno, justamente en Yo Robot, Yo Robot. una de las partes es que los robots o las inteligencias artificiales no naturales tienen comandos internos que para determinadas situaciones alguien dijo, si pasa esto, tenés que actuar de esta manera. 3 leyes tienen. Tal cual. No las vamos a nombrar. Claro, son las leyes de la robótica. Sí, escritas por Isaac Isaac Asimov. Asimov. Como un propuesto a futuro. Bueno, ese futuro llegó porque nosotros necesitamos plantearnos estas cosas ahora. Y de hecho, sin ser muy Viernes Negro, si no las planteamos, pueden leer que varios de los Stephen Hawking y varios están planteándose que si no hacemos este ejercicio bien, de ello podría depender nuestra supervivencia como especie. Porque la inteligencia artificial va a ser nuestra inteligencia a futuro. O sea, va a operar por nosotros. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que tenemos que plantearnos esto? ¿Quién es el que determina? ¿La ley? ¿El cliente, no? ¿El cliente que maneja el auto? ¿El fabricante del auto? ¿Quién pone cuáles son las opciones que debe tomar esa inteligencia? Es un debate eterno. Es un debate Pero eterno. que hay que empezar a afrontar. Claro. Porque además me imagino subiéndome yo al auto y mis hijos grandes y te lo desconfigura y el pibe va a 7.000 kilómetros por hora y vos lo tenés configurado a 60. Y ponele, vos hay un postulado que es este planteo que se llama el recorrido del tranvía. Vas por una vía y tenés 6 personas tiradas en la vía. Si las pasás por arriba, las matás a las 6 personas. Pero podés evitar pasarlas por arriba si cambiás de carril. Claro. Lo que pasa es que en el otro carril hay una persona. Claro, podés configurar, mato una. Claro, entonces empiezan, ¿qué es preferible? Si seguimos, si no hacemos nada, si no accionamos y cambiamos nuestro recorrido,
matamos a probablemente 6 personas. ¿Y cuál es tu propio riesgo, vale, en eso? ¿El riesgo de qué? Del que maneja. Claro, porque si yo... El que maneja en si a en mí este no me caso pasa nada, me puedes trolear con una pared, digo. Vos vas en un tranvía, tenés 2 opciones. Seguir, troles, sí. seguir y matar 6 o cambiar y matar 1. ¿Qué pasa? Si vos elegís 1 por el bien mayor, o sea, salvar a la mayor cantidad de personas, vos estás accionando deliberadamente en asesinar a alguien. Porque cambiaste el carril sabiendo que ibas a matar. Sí, en una sos un asesino, en otra sos un asesino serial. Bueno, todas estas situaciones... No habría muchas chances. Claro. Entonces, No hay opción. el otro postulado muy conocido es uno que dice, vos estás entrando a un túnel en el cual cae un chico delante. Si vos lo pasás por arriba, matás al chico. Y si te desvías para no matarlo, te matás vos en el auto. ¿Qué debería preferir el auto hacer? Qué difícil eso. Son todas situaciones... No, estaría bueno que esté programado el auto, pero vos podés tomar el control en algún momento porque la decisión puede haber cambiado, porque el chico cayó y cayó lejos del alcance del auto, por sí, ejemplo. porque todo es dinámico y las Claro, cosas... es o sea, dinámico, todo el puede ir paso- cambiando. El auto Y- claramente tiene mayor capacidad que nosotros Des- de discernimiento técnico, Sí, pero llamémosle, decime ¿no? que hay un recalculando. Por Sí, favor. sí, el Ah, auto O el recalcula botoncito de escape. en milisegundos, Sí. recalcula el auto. Mucho más de nuestra capacidad como seres para determinar qué es lo mejor. Pero alguien tiene que determinar qué es lo mejor. Claro, ¿quién Y que no es Y- el, y no es ahí el usuario de empieza- cada auto. Claro, digamos. y ahí empieza Si la no, sería un bardo. discriminación, porque hay que discriminar, no la discriminación negativa, sino la discriminación positiva, y con esto cierro, porque si no podemos hacer todo el programa. La discriminación sería, ok, no mates al niño, porque el niño tiene más opciones de futuro, etcétera, etcétera, ok, pero si en vez de un niño es una mujer, o un hombre, o un pobre, o un rico, hay infinitas formas de discernir, y cuáles serían las preferibles. puede ser una persona de baja estatura, anciano, por ejemplo? Por ejemplo, si en vez de un niño, vos sos un anciano que vas manejando, el niño, ¿el auto debería matarte a vos para salvar al niño? La dejo picando ahí, creo que la vamos a Se seguir. viene muy fuerte todo este Eso tema está de- hoy, porque están probando estos autos en 2 estados en Estados Unidos, en Texas y en Bueno, California. de hecho, el Ford, el último Ford, que es Kinetic, también cuando vos estás... El de distraído, cambiar de carril, o el de frenar, claro, o el de frena. etcétera, etcétera. Y esto va hacia ahí, no dentro de 5 o 10 años. Va hoy. Hoy hay que discutir esto. Claro, porque aparte el auto cambia de carril, pero no sabes si del otro lado hay un niño. Al revés, te lo planteo porque no lo ve. No, Ve porque el no, objeto es- y se mueve. El ser humano constantemente tiene esas variables y decide. El auto puede decidir mucho más rápido que nosotros, pero necesita algo que nosotros podríamos tener. Una programación. Necesita opciones, necesita ver un orden de prioridades. Vos tenés un orden de prioridades que recalculando en milisegundos. El auto necesita saber qué es primero que otra cosa. Bueno, tema que me parece que da para cortar más tela en el programa que viene. Y Sí, seguir vamos viendo a cuáles son vamos a ir estudiándolo, creo, porque esto detalles. aplica a todo lo que hacemos. Porque Claro. esto empieza con los autos porque es el primer lugar práctico que lo vemos. Pero los sistemas que toman decisiones en base a un crédito, de darte o no un crédito, van a empezar a necesitar esto. Necesitan saber a quién le dan y a quién no y por qué. ¿Es ético alguien o no? La dejo picando. En medicina hay un método que cuando vos vas a un hospital tenés prioridad en función de las diferentes cosas. Esto sería un poco lo mismo, ¿no? Todo. Tendría- Esto empieza a aplicar a todo porque Claro. esta inteligencia la vamos a empezar a aplicar a todo. Totalmente. Santi, ¿algo que te quedó por decir? No, nada. Listo, no. te agradezco en el alma. Pasaba ahí la columna tecnológica de Alex Herrero, como siempre, con temas más que interesantes y que va a dar para hablar el programa que viene sobre todo esto de la ética, qué hay que decidir y qué no, quién lo hace, o cada uno puede hacer lo que quiera. Pero otro tema que nos tenemos que abocar ahora es el tema de la CNB. Reciente cambio de una resolución interesante que terminó desembocando en la caída de activos bastante marcada. En breve resumen de lo que sucedió, resolución 646 es el número que obliga a los fondos comunes de inversión a evaluar su tenencia en bonos emitidos en dólares al tipo de cambio oficial. Esto obviamente modifica el tablero en el que venía jugando porque era el contado con liquidación, el bono que salía de la oferta y la demanda de esta triangulación de activos para obtener dólares. Se notó esto en la bolsa, impactó fuerte en los activos, ya hay posiciones encontradas, escuchamos la voz de Aldo Piñaneri, el ex titular del Banco Central,
y economista referente del Frente Renovador, que dijo: los grandes generadores de bonos, como fondos de inversiones, se vieron obligados a deshacerse de estos títulos y se produjo un efecto manada, en el que salían todos juntos y hicieron bajar los precios. No sé, ustedes que están más metidos en sociedades de bolsa y ven lo que es la tranza diaria de activos, ¿cómo lo vivieron en el detrás de escena? Yo te voy a dar un dato puntual, Nacho. Se desespera. No, pero te quiero dar un dato puntual, porque ayer tuvimos muchos reclamos de gente que decía: perdí, mi tenencia vale mucho menos, ¿cómo perdí esta plata? Primero, no la perdiste. Totalmente. Porque el bono, primero, puede recuperar el precio. Y segundo, un dato muy puntual: la paridad en una caída fuerte ayer de dólares no hubo caída de paridad, bajó 0,01 el Bodén 2015 en paridad. Quiere decir que vos podías vender ese bono que vos decís que cuánto bajó, lo vendo contra dólares y sigo teniendo mis dólares. Lo vendías a 103 hoy. A 103 la paridad hoy. ¿Cuánto es la paridad final del bono del 2000? 103,5. 103,5. Quiere decir que el gobierno te está dando una señal de que podrías haber salido. Acá, esto lo discutimos mucho con Emi, se empieza a... voy a contar una infidencia. Emi un día me puso: no hay que hacer tantas películas y vivir un poco más la vida. Y creo que es un poco esto. Es generar una película de que podrían pagarlo porque el nuevo Código Civil lo ampara. Las posibilidades son eternas, ¿sí? Pero hoy lo fáctico es que vos a $103 vendías tus bonos. No importaba cuánto bajaba. Lo que bajaba el precio en bonos te daba un precio de cambio, un tipo de cambio que vos comprabas más barato. Sí, quienes vieron en realidad una pérdida directa es aquellos cuotapartistas, En los fondos. que son quienes son los tenedores, digamos, de las acciones del fondo, que a su vez esas acciones están conformadas por toda la cartera del Fondo Común de Inversión. Bueno, quienes en muchos casos tuvieron fondos que hubo un rescate masivo, tuvieron que salir a vender sí parte de la posición, y en ese caso, una vez que vendieron la posición, sí tuvieron una baja. De hecho, la información que estaba subida en la Comisión Nacional de Valores hoy como información relevante de la Cámara de Fondos, decía que habían bajado entre un 3 y un 9% el valor de las cuotas parte. Y eso baja automáticamente, ¿por qué? Porque el valor de la cuota parte está dado por un número que es contable en definitiva, que no es el valor de la posición y su cartera valorizada, sino que es el tipo de cambio que tienen que tomar, que muchas veces, como en este caso, no solamente en los bonos en dólares, sino también en las acciones que cuando las tenés en el exterior, tienen que estar tomados al tipo de cambio oficial en este caso. Entonces, claro, te bajó el valor de la cuota parte de un día para el otro. Y si vos al día siguiente, cuando viste el valor, quisiste hacer el rescate, ahí sí automáticamente tuviste una baja. Pero también lo que quiero decir es que las acciones bajaron bastante, y no solamente por este tema, sino que también por el escenario de los mercados en el extranjero, y los bonos. Fíjate que el RO15, el Bodén 2015 bajó un 6%, el A17 bajó un 1%, el AI24 bajó un 3%, el CEDIN que te gusta a vos un 3%. Bueno, hay un paréntesis, Emi. ¿Cuánto valía el CEDIN ayer, Nacho? Vale 1.270, 12 pesos con 70. Y yo que estoy monitoreando las operaciones, había un vendedor en 12,70 de $270.000. Quiere decir que si vos querías comprar una propiedad de $100.000, podrías haber pagado 1.270.000 pesos. Parece mucho. Llévalo o traspolalo al importe que vos necesites, pero estamos hablando de 12 pesos con 70. ¿Cuánto vale el dólar tarjeta, Nacho? Sí, totalmente. Más o menos, Está sí. muy Estás cercano. por ahí, no estás muy lejos. Entonces lo que digo es, y con Emi Hoy el tarjeta está en 12.7. por eso, o sea, esta es la reflexión que nosotros tenemos en función de ver el escenario de los fondos. Nosotros obviamente no somos fondos, no intercedemos en eso, pero vemos que ayer se operaron 600 millones de pesos en el Bodén 2015 y hoy 300. Quiere decir, el efecto manada es: todos salimos, ¿qué pasa? Algo está pasando, entonces salgo a vender mis bonos. Sí, triplicó el volumen, tanto el RO15, el A17, el AI24, el CEDIN y el DICA.
Son los bonos que más se operaron y triplicaron su volumen, porque el lunes se habían operado 186 millones de pesos en Río 15 y el martes 600 millones. Exactamente. Ahora, y para refrescar algunas dudas o preguntas que estuvieron haciendo en el día, para que dejemos bien en claro, Santi, esto no tiene nada que ver con la moneda en que se va a pagar finalmente, por ejemplo, el Boden 15. Yo descarto la posibilidad de que el gobierno pague en pesos. Me parece que sería incumplir con una condición pactada en el año de la reestructuración del 2007. Aunque te avale la ley. Y ese es las grandes cual. comillas que hay. Aunque te avale la ley. ¿Y la ley en ese caso por qué avala, Emi? Porque el nuevo Código Civil y Comercial tiene un artículo que específicamente habla sobre las deudas contraídas en una moneda que no sea la de uso corriente en el país, que ante determinadas circunstancias, te la deja completamente abierto, te puede pagar en moneda nacional. Bien. Ahora, o sea, la posibilidad la tienen. Existe, pero tengo un dato. Perdón, vale, con esto y ahora te doy pase a vos. Tengo un dato que hubo un fallo a favor de una persona que dijo, yo no puedo pagar los dólares porque no tengo cómo conseguirlos, y hubo un fallo que creo que lo hablamos acá en el programa de ¿cómo se llama? De nuestra querida Batallán, que hablamos de que ese fallo legitimizó el contado con LIPI como el contado con el dólar bolsa como posibilidad de adquirir los dólares. Sí, pero el nuevo código, esta parte entra a regir en octubre. Perfecto, pero tenés jurisprudencia de lo anterior, entonces. Pero ¿Octubre regía es el día cero? Claro, porque pero se paga el 3 de octubre. Tal cual, pero regía otra ley. Bueno. Y me parece un datito fundamental, pero quiero volver a lo anterior, al tema de los fondos, para que quede claro. Hoy muchísimos fondos, porque la verdad es que entré más o menos a 17 resoluciones, entraron y pidieron los fondos comunes de inversión. La sociedad gerente informó a la Comisión Nacional de Valores que no van a aceptar suscripciones nuevas de cuotas partes hasta que no puedan analizar realmente cuál es el impacto de esta resolución. O sea, pusieron todo en un freezer. Hay inclusive un fondo que lo solicitó por 30 días. Ya directamente se dio un plazo. No, lo que iba a agregar es que quizás, respecto a lo que decía Santi, vendría bien que, no sé, muchos Boden 15 sean vendidos a precios bajos, porque quizás los recompra el ANSES o el Nación, ¿sí? Y, al vencimiento del Estado de alguna manera no tendría que desprenderse de los dólares, porque se los compraría. Pero ayer recompraron. Estás pensando en las reservas del central. Claro, exacto. Por eso terminó bajando dólares. Fíjate que había recuperado un poco, solamente un poco, y un poco. Los últimos 10 minutos, 5 minutos los volvieron a bajar porque salieron a recomprar realmente con órdenes muy grandes. Claro, es que justamente. Yo estoy de acuerdo. Sea la estrategia. Sí, pero una estrategia mejor y basado a, vamos a poner una mente complicada y rebuscada como mucha gente piensa, que no la quiero mirar, pero digo, ¿no sería mejor pagarte entonces, aplicar lo que dice Emi, pagarte en pesos y emitir pesos y me olvido del problema? Cuando en realidad, ¿para qué emitiste la I-24? ¿Para qué hiciste suscripciones de Dollar Link? ¿Para qué empezás a tomar ¿Y eso más no deuda? ¿No es entendido desde ningún lado como un default? Es que ya estamos la en ley default. te ampara. Claro, la ley te ampara, pero... Hoy, espérame, hace, no sé, meses atrás, antes de que entráramos en default, estábamos con una persona, digamos, que tiene un gran nivel académico dentro de la bolsa y dentro de lo que es el mercado de capitales, y nos decía que era imposible que un presidente continuara más allá de 3 meses post-default. Y hoy estamos mucho más de 3 meses post-default. O sea, todo puede suceder. Bueno, déjame agarrar el de Y encuentran, y me parece que es un gran recurso, encuentran las palabras para todo que... Todo es maquillable, digamos. Claro, y sigamos como si nada. Porque aparte siempre está el apellido del default técnico. No estamos en default, estamos en un default que es técnico y que tiene que ver con que no nos dejan pagar. De hecho, hay 2.000 millones de dólares retenidos que tienen que ver con pago de deuda. Nacho, déjame subir al DeLorean y volver al 2012. Subiste al DeLorean y traeme una factura. Sí, sí, eran más baratas, eso te aseguro. En el 2012 existió el gran problema con el Boden 2012 de lo pagan en pesos, lo pagan en pesos, lo pagan en pesos. La muestra del gobierno en su momento fue crear un bono RGX, ¿se acuerdan? Que era ese cupón anticipado en el 2012. Claro, pero eso fue en el 2009. No, 2012, cuando vencía. No fue el vencimiento, fue en el 2009, el pago anticipado del cupón. ¿Era el último pago? No.
¿Lo podemos discutir? Dale. Lo podemos discutir en lo que viene. Lo vamos a googlear, lo vamos a ver lo que viene. Pero digo, será googleado. existió, ¿te acordás que existía el tema de Sí. los bonos de Chaco? Especificaron los bonos de Chaco. Los bonos. Todo el mundo enloqueció. Exactamente. Acá me Exactamente. apunta que los Bogarcha. Exacto. Bueno, los bonos de Chaco fueron especificados, Los buenos Chaco. todo el mundo se asustó con toda esta historia y Argentina siguió pagando Todo la el mundo moneda dura. pensó que iba a ser una prueba, un globo sonda para ver cómo funcionaba para el resto. Las rentas de abril de todos nuestros comitentes de este año, ¿cómo se pagaron, Emi? ¿El dólar y billete? Correcto. ¿Por qué vas a nadar contra la corriente tanto tiempo ¿Lo podemos ver en el bloque que viene? para llegar Dale. y morirte en la orilla? Fantástico, 43 minutos pasaron de las 6 de la tarde. En el bloque que viene vamos a seguir hablando de este tema que es bastante interesante para saber cuáles son las implicancias y el alcance de lo que pueda pasar con esta reciente modificación de la CNB. Además, obviamente la perlita del mercado con Vale y también todo el tema del deporte. Vamos a tener a Leandro Compton Hall. Así que ya algo de música y enseguida volvemos. 42 minutos pasaron ya de las 6 de la tarde, 15 grados en la ciudad de Buenos Aires, sigue la llovizna y la tormenta acá adentro bajo el techo porque había una discusión pendiente. Sí, hay que honrar cuando uno pierde. ¿Qué fue la discusión? Tenía Recordemos. razón Emi, yo decía que el BOE en 2012 el pago anticipado fue al final y Emi me dijo que era en el 2009. Te leo un titular del 2009 que dice: esta semana le cita el bono anticipado del BOE en 2012. El jueves el gobierno anunció la oferta para el pago anticipado del BOE en 2012. La idea, ¿por qué lo digo? Porque escuchen esto, la idea es generar un ahorro fiscal y ratificar la voluntad y capacidad de la Argentina por honrar sus vencimientos en tiempo y forma. Bueno, esto Tenía ante razón. un argumento que traía Santi que tiene que ver con si el bono Boden 15 especificación. sería especificable o no, dado que hay un cambio de legislación y que corre a partir de octubre y el bono se paga el 3 de octubre. Entonces técnicamente hay espacio. Ahí Hay que ver la voluntad. sería como raro que a 3 días, Claro. inclusive tenés 2 días hábiles, porque es el primero y el 2, porque el 3 es sábado. Existe la posibilidad. ¿Puedo jugar con una cosa, Nacho, que acabo de leer? Porque ¿sabes ¿Por qué no qué vas es? a poder Mirá, jugar? la intención es dar confianza, mostrar la capacidad y voluntad de pago del país y su fortaleza fiscal. El que tenga dudas sobre la capacidad de la Argentina que pague por su deuda, enfatizó el jefe de gobierno Sergio Massa. Año 2009. Era en ese momento. Todo es circular. Era el mito del eterno retorno. Bueno, vamos a ver si es circular también. No es circular la pelota porque vamos a ver un poco de rugby. Estamos con Leandro Compton Hall, el hombre del deporte en recinto virtual. Hola equipo, Hola, Lea. Hola, Lea. El saludo a coro está cada vez más desordenado. lindo, qué lindo saludo igual, En la próxima vamos a contar hasta 3 y lo vamos a hacer todos juntos. Dale, perfecto. Como decía Nacho, hoy la pelota se está ovalando porque el Mundial de Rugby ya empezó, ya arrancó. Hoy arrancó la segunda fecha con 3 partidos, pero lo importante es la mala noticia que recibieron los Pumas, ya que, bueno, primero vamos a poner en actualidad lo que pasó en el Mundial. Recordemos que los Pumas jugaron el domingo el primer partido, perdieron contra Nueva Zelanda 26-16. Fue un buen debut en cuanto a resultados, si bien perder no es buen resultado, pero se jugó muy bien, y el partido contra los All Blacks, que es realmente el máximo candidato al título, estuvo en la mayoría de los minutos, fueron alrededor de 60 minutos arriba Argentina. Claro. No lo pudo sostener, pero fue un auspicioso debut. Yo lo vi jugar el partido, lo veo, obviamente, yo soy amante del rugby, me gusta mucho ver el rugby, aunque no entiendo este rugby moderno, Lea, pero la verdad que jugaron un partidazo. Jugaron muy bien, también supieron suplantar la lesión de Petty, el autor del try, y sinceramente no se sabe un factor principal por el cual perdieron, pero... Hay un tema, parecía haber una diferencia, no de preparación, pero hay una diferencia física que quizás sea genética al término del partido, casi faltando 20 minutos, como si se hubiera quedado sin piernas un equipo versus el otro. Sí, pero en realidad en este partido particular no se vio tan así. Convengamos que los últimos 20 minutos generalmente los All Blacks los usan para decorar el resultado, para ampliarlo. En este tuvieron sus recaudos, no arriesgaron de más. Pero lo usaron para ganar el partido. Y lo usaron, claro, y lo terminaron usando para ganar. Sí. Este equipo esta selección de los All Blacks
según los que siguen rugby, los que están al tanto del día a día del rugby, es la mejor selección de la historia del rugby. No, o sea, no es un equipo menor. Si bien los All Blacks siempre son buenos, este equipo es muy superior al resto de los anteriores All Blacks. Y Argentina le hizo un buen partido. El único punto, no es negativo, pero que a uno le da cierta pena, es que no pudo sacar punto bonus, ¿no? Lean, tenías una mala noticia también ahí. Bueno, sí, en ese partido hubo una acción de juego, dudosa, por cierto, que fue denunciada por un integrante del plantel irlandés, de Mariano Galarza, que en un line, según la Asociación de Rugby, hizo mal un movimiento y le pegó en el ojo a un rival. Eso está penado y bueno, le dieron 9 semanas, por lo cual se pierde el Mundial. Por Dios, qué Es un jugador importante, Galarza, es un segunda línea que juega muy bien y que era parte del equipo titular, así que bueno, es una baja importante para Argentina, que juega el viernes el partido, creo yo, más importante del torneo contra Georgia. Claro. Porque te comento, son 5 selecciones por grupos, hay 4 grupos en el Mundial y clasifican los 2 primeros de cada grupo. Clasificar a los cuartos de final automáticamente te clasifica al próximo Mundial, y el rival más duro de Argentina en este grupo es Georgia. Total, y vea una cosa, tal es así el juego de los Pumas, que los All Blacks reconocieron la actuación de los Pumas haciendo lo que se llama guardia de honor. Claro, es un pasillo que también se dice que para despedir al rival. Claro, que lo hizo Estudiantes con River. Con River. Entrada. Claro, con River después de ganar la Libertadores. Generalmente se lo hace cuando un equipo sale campeón, el próximo rival lo recibe con el pasillo. Lea, ni un pequeño asterisco, también el triunfo de Japón sobre Sudáfrica, histórico, ¿no? Sí, fue tremendo, emotivo, impensado realmente, porque además no fue un triunfo ajustado, amarrete, fue un 34-32 que muy ofensivo, muy bueno. Los últimos minutos también, te comento que en el rugby son 80 minutos, una vez que se terminan los 80 minutos, el equipo que tiene la posesión puede seguir jugando hasta que la pierdan ellos, digamos. Si hace infracción el equipo rival, el partido sigue y sigue y sigue hasta que se equivoque el que está atacando. Y Japón podría haber estaba muy cerca del gol, podría haberse arriesgado a patear a los palos, sacar un empate que hubiese sido histórico, pero no, fueron a más, iban por derecha, iban por izquierda, cuidaban la pelota y bueno, cuando convirtieron el try se terminó el partido y fue un delirio. Hoy Japón se presentó de nuevo contra Escocia y bueno, volvió a la realidad. Volvió a Japón. Sí, perdió 40-15, pero sinceramente Japón ya cumplió. Recordemos que es el próximo organizador del Mundial en 2019, así que fue una excelente carta de presentación. Lean brevemente, ¿qué está quedando afuera de deporte que no sea rugby? Mira, hoy hay mucho fútbol. Por Copa Sudamericana se presentan 3 equipos. River empieza la defensa del título ante Liga de Quito en el Monumental. Independiente en Avellaneda recibe a Olimpia a las 21:15 y a las 22 juega Huracán en Brasil contra Sport Recife. Y por Copa Argentina, Rosario Central y Estudiantes a las 19:30 y Boca con Defensa y Justicia y con Tevez de titular a las 21:30. Fantástico. Acá me marcaba Santi también el detalle de la Bundesliga, que parece que fue casi récord en 9 minutos, 5 goles. Debe ser récord, ¿no? Eso que le quería preguntar a Lea. Sí, ayer perdía el Bayern Múnich 1-0 con el Wolfsburgo, el último subcampeón. En el segundo tiempo Guardiola manda a la cancha al polaco Lewandowski y... El polaco Lewandowski te hace la lotería. Sí, y en 9 minutos Escuchá. Hizo 5 goles, impresionante, 5 ¿no? goles en 9. Creo que debe ser récord. Paraste a hacer un sándwich y te perdiste el partido. Total. Claro, pero Sí, no... sacaban de mitad de cancha, le robaba la pelota y... Creo que no. No le da el tiempo. Y prácticamente es 1 minuto por gol. Claro, no hay menos de tiempo. 2 minutos por gol. Casi no hay tiempo físico para hacerlo porque... Fíjate que volvés la pelota, ¿cuánto demoras? Casi no hay 20 tiempo para segundos. festejar. No, sí, fue impresionante, no lo podía creer nadie. Yo soy Lewandowski, al partido que viene le digo, mira, me das esta torta guita, no entro a la cancha. Claro. Es 5 increíble. goles. Pero Dentro 10 minutos.
No tira, que tira un yupi. Te lo resuelvo. Claro. Gol y volvía. Tienen que hacer como el fútbol americano, ¿no? Que entra uno a patear y se va. Bueno, Claro. él entra 10 minutos y se va. Y las ganas Es constantes de una hacer cuestión otro. de gramática eso. Claro. Está muy bien. Lean, te agradecemos mucho por la columna, como siempre, completa. Gracias, Bueno. Lea. Chao. Gracias. Chao. Va saliendo mejor. Se adelantó. Ahí pasaba Leandro Compton Hall con toda la data deportiva en recinto. Y ahora sí nos vamos a la perla. ¿De qué te reís, Santi? Contámelo. ¿Qué? Hay un mundo que pasa ahí. No, que Emi te dice, se adelantó, como dice señorita, se adelantó. Es como que está en el colectivo y pasó la fila. Sí. Está bien. Busca tu aprobación y me pelea a mí. Ah, sí, ese es el duelo. Sí, se adelantó, Nacho, se adelantó. Está chocho, está chocho. Perlita del mercado del día de hoy, día de hablar de gasíferas. Gasíferas, sí, bueno, como el último programa vinimos hablando ya un poco de las energéticas y hoy me voy a tirar por una de las que me parece más serias, entre comillas, ¿sí? Que es TGS, ya hablamos alguna vez de ella. Tiene, bueno, un balance súper sólido, bueno, relativamente sólido, activos buenos, de un trimestre a otro en este año ganó más de un 100%. Tiene además, algo para tener en cuenta, la licencia exclusiva de transporte de gas en el sistema sur hasta 2027. Y bueno, hay que acordarse que en junio de este año Nargas le aprobó un incremento en el 44% de la tarifa, que le supone un ingreso anual adicional de más o menos 300 millones de pesos. Y bueno, como dijimos la otra vez, si mal no recuerdo, las tarifas de transporte, en este caso de gas, son las que tienen menos incidencia en las facturas a usuarios finales. Entonces, bueno, la decisión política es un poco más fácil en estos casos. Por supuesto, fue súper golpeada, como todos los papeles, desde el día lunes, y acumuló, bueno, ayer una pérdida del 11,7% más o menos, hoy del 6%, algo más del 6%, y en el mes ya tiene una caída acumulada del 9%, algo más del 9%. Así que quizás, bueno, no sea mal momento como para entrar, y es un papel que a mí me gusta mucho. Hay que acordarse que está en poder de Ciesa, que es controlada por PESA, Petrobras Argentina, que, bueno, esto implica la posibilidad de que termine en manos de YPF, que es bastante alta por lo que vengo leyendo, pero bueno, no hay definiciones al respecto, pero sería el oferente más poderoso hasta el día de hoy. Decías que quizás sea momento de entrar por las previas bajas, y te pregunto por el momento de salir. ¿Cuánto habría que tener la acción? Si se le pone un stop loss, ¿cómo harías la estrategia? Bueno, yo, o sea, si me preguntas a mí, aguanta. O sea, el tema ahora, lo que va a mover el mercado es puramente político, así que yo esperaría hasta después de las elecciones y vería qué pasa. Aparte, en el caso clásico de las gasíferas es que en febrero o marzo tenés un repunte súper importante en estos papeles. Entonces, si podés aguantarla, estaría bien. Más allá de los vaivenes de la economía, digo, por una cuestión de demanda, ¿no? ¿Y cuánto sería lo ideal que un inversor de su cartera le destine una acción así? ¿Qué nivel de riesgo, qué porcentaje le podría poner del portafolio ahí? Bueno, depende del perfil del inversor, como vos me estás diciendo, pero al día de hoy, dado los precios y dada la situación, es energética. Por un montón de cuestiones también especulativos, los precios se están disparando. O sea, dejemos entre paréntesis lo que pasó esta semana. No sé, yo le dedicaría un 15-20 tranquilo. Perfecto, y no es una acción quizá tan defensiva como hablábamos del caso de Siderar, que tiene esa versatilidad. Es una acción de un poquito quizá más de riesgo. Sí, pero del abanico de las energéticas Es la más sólida. es la que a mí me parece más confiable, desde mi punto de vista. Fantástico. Ahí pasaba la perla del mercado, así que a seguir de cerca TGS y U2, TGS, U2, sí. Acá hay una pequeña gastada, una pasada de facturas de semanas anteriores. Estoy No, es el ticker, percibiendo. para que la gente sepa cómo desde ya. encontrarlo. Desde ya. Pero bueno, hay un mensajito para el operador. Veía que se reía usted hacía rato. ¿Hay algo que nos quiera contar? Debe ser la del maestro Botón. No. El profesor que viene y te dice, ¿hay algo que quiera compartir con el curso? En mi cabeza, muchas cosas de las que iba diciendo, Vale, mi cabeza tomaba en otra dimensión. Por ejemplo. No, lo dejamos ahí. ¿Te parece? Sí. Porque vos después me decís que me querés cuidame en esta también. Bueno, ya sabes que estás muriendo el pasto, entonces. Claro. Qué bueno que por lo menos te anticipás a la jugada. ¿Viste? Ya aprendí. No.
Voy aprendiendo. Manito. Voy aprendiendo. Es un momento ideal por si querés dejar alguna pregunta hecha. Perfecto, les dejo una pregunta hecha. Quiero que La haya... podemos responder incluso, nos quedan 4 minutos de programa. Perfecto, me gustaría que hayan tomado registro de que durante la semana de lunes a viernes como que no están registrando la emocionalidad que sucede dentro de sus cuerpos. Que con eso vino la pregunta de la semana pasada. ¿Se acuerdan qué les pregunté la semana pasada? No estoy registrando ni lo que preguntaste la semana pasada. La semana pasada les pregunté Yo como con qué barritas se de cereal. emocionaban. Yo como barritas de cereal, ¿eh? ¿Con qué se emocionaban? ¿Con qué se habían emocionado ese día? Por supuesto. Y de lunes Yo a te- viernes no se me emocionaban. Sí, yo te contesté. Estoy tomando una etapa muy sabática de llegar un poco más tarde a trabajar para quedarme con mi hija en la Camuchi. Porque todavía Bueno, me no- gustaría que no el va al resto jardín. también se dedique un rato por día para conectarse con esa... Ahí el operador también con dice que esa se emoción está también. tomando un tiempo para quedarse en la cama con alguien. Por el otro lado, la pregunta del día. Ay, tenemos A pregunta ver, del día. A ver. Ay, Nacho se adelantó. Haga- Hagámosla. ¿Puede ser una pregunta que incluya todos los sexos y que Vale también participe? Claro, puede Vale ser. participa, pero al final. Oh, Bueno, primero un duelo de, escuchá. vitrina. O podría de- ser otra pregunta yo, ¿por qué tengo que Upa, participar? claro. Epa. Se removió el gallinero, viejo. Necesitamos un lineman. Adelantado. Tenés la vida solucionada. La vida te regala todo, te soluciona problemas con tu mujer, con todo. No tenés ningún problema que solucionar. Tu ¿sí? vida, Santi. No, Es mi no propia vida. Están hablando de vos. existen fronteras, no existe nada. ¿Y por qué la voy a cambiar? La ¿Qué, que tengo. ¿Qué Ah. mujer elegirías para pasar una sola noche? Una sola noche. Pero no te la tenés que levantar. No, Y no puede ser tu mujer. no se enoja. Sí, pero por supuesto. Pero tu mujer no se enoja, está todo solucionado. Te la traen acá. No la tenemos que ir a buscar al Congo. Acá. O sea, no tenés problemas. Si la traes del Congo, es porque tenés unos gustos medio... Yo te, voy a- te contesto? Y sí. Sí, Claro. rápido tiene que Ra- ser como tal para cual. que... Por U por A. ¿Quién? ¿Qué carajo? No sé qué me está diciendo. Por U por A. No sé, ¿qué son esos No sé, no enigmáticos? lo entiendo. Dame XU, pistas. XA. Ah, ¿sí? ¿Con el pelo corto y todo? Sí. Promocionando Con la esas edad que cremas tiene, antiedad. ¿Cómo? Por Con la edad el que pelo tiene, corto y sí. todo. Bien, claro. Porque era más linda con el pelo largo. No, bueno, son casos y casos, no te pongas mal. Yo Llega con tu vos, turno. Ay, Es un capo, es un capo. si pudiera, si se me permite, con vos. Muy bien, se te permite. esa es parte de la infancia, de la ternura. Pero igual vamos a dejar dos en claro también. Flavia tiene un lugar en mi corazón. Pero mirá que podés elegir no hay fronteras. No, pero mis vuelos son de cabotaje. Ok. Yo Sí, no te ya tiro. igual escuché eso, es Claro. es muy poderosa. ¿eh? Sí, ella tiene mucho poder. Bueno, yo me fui a otro país, así que estoy bien. Está muy bien. ¿Kikón? Romina Gaetani. Soy Silvio. qué linda que es. Espera, ¿me la puedes prestar después? ¿Para quién es? ¿Qué? Estoy hablando con... Uy, estoy Ah, al es tu aire. programa, no te preocupes. No, perdón. Silvio. ¿Cuántas querés, viejo? Ah, con Vale. Ya está elegida con Vale. muchas Chicos, gracias. Bueno, queda chicos, ¿qué todo acá adentro. tienen que hacer Muy bien. después del programa? Queda todo acá adentro. Bueno, Vale. Joaquín Furriel. Sí. Sí. ¿Cómo que no? Sí. A Silvio se le acabó la chance con Vale por Joaquín. Pero si Joaquín no está, Silvio va. Claro, Silvio, si Joaquín no está. Bien. Silvio, para mí, Pero pará, puedes elegir a cualquiera, lo elige segundo. Es una capa. para mí Silvio vale dos Joaquín. Joaquines. Aparte se lo merece. Para mí va. ¿Y Boston? Vos sabés que lo Por el estaba precio de pensando uno. mientras contestaba Pierce Brosnan. Difícil Así de como- pronunciar. Sí. Así como está. Y según, sí, así Es como tu James está. Bond. Como Así Dios, como está. sí. ¿Por qué segundo? Pues está medio vaqueta, dice el hombre. Y como segundo, Kevin Johansen. Y Oh, como tercero, no. Nachin. No, Varecio no, qué feo. No sé cómo decirlo para no desbarrancar. Sí, lo tenés No a tu sé, esposo, escuchá, también metelo. no sé cómo decirlo para no desbarrancar. No lo digas, Emi, te Ok. conozco, vas a desbarrancar. No lo digo. ¿Qué ibas a decir? No la dejes. De Novarecio. Bueno, si decís que no y me decís no Varecio, Claro. supongo que viene algo feo. Me gusta, pero le falta. Le falta, ¿Qué le falta? ¿Le falta punch? le falta punch. Le Falta falta un poco de punch. Sí, sí. Demoraría un rato, digamos. Demoraría un rato. Bueno, Sí. Sí. Tiene pinta. hace unas señas. Tiene pinta, tiene Que nos pinta. van a tiene venir a pinta, buscar. Tiene pinta. Aparte, el tercer lugar se lo dejo a él. No quiero ningún otro hombre que no sea Nachito. Está muy bien. Y your face, Santi. Pero bueno, ahí con Yuya vos tenés tu fiesta, acá mi amiga con Joaquín Furriel. Hilari, Y la idea yo me hago una fiesta con Emi y con Flavia que está de fiesta. Así que todo cierra.
3 minutos pasaron de las 7 de la tarde, nos vamos con el humor de Santi, ya nos impregnó a todos. Semana que viene nos reencontramos con más recinto virtual, ya sabes, 6 de la tarde, los mejores consejos de finanzas, la preguntonta y todo lo que ya viene en este combo, en esta arca de Noé.